Pues excelentísimas autoridades, familiares y paisanos, paisanas, amigos, queridos lectores de Pedro Soler, estamos hoy aquí en la Biblioteca Municipal Don José Vargas de Abarán para recordar a un hombre inolvidable, Pedro Soler. Cada uno de nosotros tuvo una experiencia original con Perico. Su personalidad era poliédrica y variada. El catedrático emérito de la Universidad de Murcia, Francisco Javier Díez de Revenga, lo definió como periodista de rigurosa formación filológica, crítico de arte, cronista, investigador de la historia de Murcia y, sobre todo, ameno y atractivo escritor. Así lo describe Díez de Revenga en el número 143 de la revista Murgetana en el año 2000, a quien le dedica 10 páginas de libre descarga en Internet, y el artículo se titula, por quien tenga interés en buscarlo, Pedro Soler y Murcia, crónicas, biográficas y documentales. ¿En qué Pedro Soler nos queremos fijar hoy en esta mesa redonda? Con nosotros contamos con 3 artistas: Paco Cánovas, Miriam Martínez Avellán y Antonio Tapia, que tienen en común haber contribuido por su libre interpretación de las artes a engrandecer el premio de relato corto periodista Pedro Soler, que convocan desde el año 2019 el Ayuntamiento de Abarán, la Fundación Caja Murcia y La Verdad, y por eso estamos aquí, para recordar a Pedro Soler y para compartir públicamente nuestros recuerdos con alguien cuya simple vocación nos despierta una sensación agradable, una catarata de momentos imborrables. Personalmente yo le debo a Pedro muchas cosas. El 6 de mayo de 2014, Pedro Soler me acompañó en la presentación de mi libro Amarás América en Cartagena, junto a la poeta María Teresa Cervantes. Pedro no conducía, pues María Soler la que hizo lo imposible por estar con nosotros en el Palacio Pedreño. Ahí pude comprobar que su generosidad podía ser ilimitada. En el fondo, Pedro Soler representó siempre lo que yo aspiraba a ser algún día en la vida. Un reportero con fluidez de prosa, con atrayentes ideas, contar experiencias rutinarias, llenas de humanidad, sin perder nunca el interés por la vida que late en cada uno, y además hacerlo abrazando la belleza y sin perder el juicio crítico. Todo eso, pudiera parecer una hazaña imposible, pero en cierto modo todo eso que decía Pedro Soler, que debía ser un periodista modélico, era lo que yo veía en realidad en todo lo que hacía él. Para mí era un ídolo de carne y hueso, alguien que inspiraba y que se ganaba el respeto. Dijo en una ocasión Perico que yo había escrito Amarás América con temblores de mente, y me agradeció personalmente que incluyese en esas crónicas sobre las intimidades de México, Brasil y Bolivia un capítulo sobre la llegada de Ramón Gaya a México. Pedro era gallista fiel, y a él le ocurría, imagino que como a Gaya, que en detalles intrascendentes era donde veía él la inspiración para señalar, para remarcar, para subrayar aquello digno de evocar. Yo, como Pedro, no puedo abstraerme del proceso encantador de recuperar vidas, de tirar del hilo para coser con palabras las biografías inconclusas de quienes nos han precedido o de nuestros contemporáneos. A Pedro Soler tengo que agradecerle su interés sincero por mis cosas, ya unos años antes de que yo llegara a la sección de Cultura de la Verdad. Recuerdo que gracias a su recomendación yo me ocupé durante una temporada del ciclo Los Desayunos del Museo Gaya, mesas redondas para repensar la ciudad y para acercar conceptos como cultura y ciudadanía. También fui llegando a lugares que todavía tienen sus huellas, como las crónicas sociales en las corridas de toros de la Feria de Murcia, que él ya llevaba haciendo tiempo. Recibía siempre mensajes oportunos, celebraba las victorias de los demás y era alguien con facilidad para discernir entre lo bueno y lo menos bueno. En sus últimos meses yo tuve el privilegio de ser su jefe en el suplemento Ababol, donde publicaba habitualmente una página de crítica artística, y también del suplemento GPS, donde recomendaba cada viernes una exposición de Murcia, de la región de Murcia. Puede decirse que estuvo casi hasta el último día al pie del cañón, y esa capacidad suya de ser fiel al oficio, infatigable, era algo que causaba gran impresión. Quiero aprovechar esta ocasión para dar las gracias a Pepe Carreres y a García Martínez, periodistas míticos de la redacción de La Verdad, por haber querido acompañarnos en el jurado del concurso de relato corto Pedro Soler, por querer seguir venerando al amigo y al compañero de tantos días y noches de desvelo, con honestidad y autenticidad y con humor. Os voy a presentar ahora pues, a los 3 artistas que tengo aquí el honor de acompañar.
De Paco Cánovas, Pedro Soler escribió unos meses antes de morir que, siendo uno de los artistas más veteranos de la región de Murcia, gustaba de profundizar en lo admirable de la naturaleza, y lo pilló en un momento en que, después de pintar el aire, paisajes, el mar, la ciudad, había llegado con bastante suficiencia a la consideración de maestro, representando también el silencio. Y eso que a Paco, cuando se le da la palabra, no la deja. Hoy viene un poco de aquella manera, pero por cuestiones ajenas a su voluntad. Ahora nos explicará. En eso, Pedro Soler y Paco Cánovas tenían mucho en común: ser ducho, empleando todas las técnicas y materiales, y llegar sin detención a la esencia de las cosas, la verdad. Esa entrega total a la pintura, manteniendo la ilusión intacta, es algo que todos debemos alabar. Perico dijo de Miriam Martínez Avellán, licenciada en Historia del Arte, pianista, profesora de música en educación secundaria y de fiesta, el lugar que, según Paco Cánovas, o uno de los lugares que, según Paco Cánovas, mejor aprecia el arte en la región de Murcia, pues Miriam encontró en el collage su verdadera expresión artística, porque la búsqueda de imágenes de aquí y de allá y su combinación con otros elementos le da un juego amplio y divertido de texturas, donde a veces prima la estética por encima de todo concepto. Por eso al espectador puede resultar chocante ver en un cuerpo exuberante de mujer la sustitución de la cabeza por una coliflor, ¿no? Por ejemplo. De acuerdo. Yo creo que Pedro vio en ella una artista original, una quebrantadora de convenciones, con la misma pureza que podían derramar Picasso, Juan Gris, Hamilton, que como ella hicieron collage puro. Y de Antonio Tapia, que este año ilustra el cartel del concurso Pedro Soler, pues Pedro hizo pública su inclinación por el realismo mágico, que estaba muy patente en su obra, porque en ella, en la obra de Antonio, hay un reflejo del mundo que el artista anhela: revitalizar en el lienzo lo que la vida nos pone por delante. En el cartel de este año, que podemos ver aquí el original, vemos algunos guiños a Babor, a Pedro Soler, a sus reportajes, sus críticas, sus libros, y así lo explica el artista: sobre un campo arado de textos y regado por el agua de la noria, a cuya sombra jugó de niño Pedro, reposan frases germinadas entre brumas de recuerdos. En él descansan la espera, las humildes herramientas de escritor para florecer como el delicado ababol, semilla que maese Pedro esparció en esta tierra y que cada año florece vigorosa a través del concurso de relatos. Bueno, estas eran las palabras introductorias, y yo a partir de ahora pues quiero ceder la palabra a los artistas. Voy a empezar por Paco Cánovas, que siendo el más veterano, pues yo creo que es de justicia que comiences tú a recordar a Pedro tus anécdotas, la relación tan estrecha que tenías con él, por qué te visitaba cada mañana en su estudio, porque debías hacer un buen café, o qué te le llevaba a Pedro a ir cada día a su estudio. Buenas noches. ¿Se me oye? Que no puedo hablar más fuerte. Estoy saliendo de una, voy a decirlo como lo dicen los médicos, rino, faringeo, laringeo, traqueo y la Biblia empastada de las vías respiratorias altas y bajas y el COVID de hoy. Dicho esto, pido disculpas. Tengo capacidad para hablar lo que no está escrito, pero también tengo capacidad para estar calladico el tiempo que haga falta. Voy a intentarlo.
estoy aquí porque Pedro está conmigo siempre. Y vamos a intentar hablar algo de Pedro Soler Gómez. De Pedro Soler. De Soler Gómez. De PS. De SG. De La Verdad. Y cuando no decía nada, pero escribía. Página entera de una cosa mía. Pedro, teléfono. Pedro, muchas gracias porque que te follen. Bueno, pues de acuerdo. ¿Algo más? No, nada. Adiós. Un abrazo, Angelita. Así, las que quieran ustedes. Más no puedo contar. Con una es suficiente. No son las dos caras de una misma moneda. Es Pedro Soler Gómez. Para mí, si ha habido un angelote conocido en mi entorno, ese ha sido Pedro Soler Gómez. Yo soy más simpático y más ameno y toda esa serie de cosas, pero hoy 2017, su último libro, uno de los, el del ladrón, Jaime Alfonso el Barbudo, hace 40 años, La Verdad, lo publicó y me dijo que lo ilustrara. Y dije, vale. Me dejaron la franja de arriba y la de la derecha. A ver cómo meten la historia. Lo hice. Me invita a mi amigo Paco Cánovas, como entrañable hasta la muerte. Y su firma, Pedro Soler Gómez. Había preparado yo una cosa maravillosa. Hamburgo. Hace 48 años dos rayitas, dos, en La Verdad,
después de estar un poco él en línea, escribe gracias, buen hombre. Noticias varias en una página entera de La Verdad, 2 rayicas. El próximo día 31 de enero, Francisco Cánovas presentará una muestra de su pintura en la Galería Ciner con X de Valencia. No lo conozco todavía, no sé quién lo ha escrito. A los 47 años de tiempo, yo tengo 33, él hace la crítica de arte sustituyendo a otro personajillo que se ganaba unas pesetas mientras estudiaba. Ni la voy a nombrar, pero sí voy a leer la crítica y después diré otra cosa. Gracias, buen hombre. El libro está vivo. La he tenido que ampliar 8 veces. 8 veces. Para poderla leer. Cánovas Senchís, que ha cerrado. La unificada y casi excluyente temática que Paco Cánovas ha elegido para la exposición que muestra en la Galería Chis no sería precisamente la más adecuada para las características de sus pinceles, que afloran con todo tipo de matizaciones. El derribo, la casa desprestigiada, el esqueleto de yeso y la pared desconchada han servido, sin embargo, para que Cánovas dé una muestra palpable de lo que es capaz, lo que en la realidad aparece como mortecino y carece de un mínimo de atracción. En los lienzos de Cánovas adquiere una belleza insospechada. No ha recurrido a fondos en los que los motivos decorativos pudieran proporcionar cierta riqueza. Ha escogido, y nunca mejor dicho, unos temas desnudos para revestirlos con reflejos propios. Cánovas ha transformado, gracias a sus pinceles y a su paciente labor e inspiración, cada una de las casonas que ya no son. Ha dado vida a lo que no lo tiene y ha dejado un testimonio bello de lo que no era. Para ello, su trabajo no se ha limitado a una mera copia directa del objeto, sino que los lienzos de amplias dimensiones que todavía parecen envueltos por una extraña veladura de polvo, y también ha realizado esas acuarelas llenas de soltura en las que ha resumido gran parte de su obra. Sabe Cánovas mezclar, atenuar, intensificar la luz y los colores.
y coloca la materia necesaria para ofrecer de este modo un equilibrio artístico del que somos una muestra a solas expuestas. La verdad, 9 de marzo del 75. Pedro Soler, en grande. Hace 47 años de esto. Y a partir de ahí, hasta que se nos fue, podía estar hablando de él toda la noche, pero Antonio tiene que hablar, y ella también. No obstante, un buen día, el primero de 2010, centenario de la muerte de Gaia, vio el retrato que yo había hecho de Ramón Gaia sin que Ramón Gaia posara para mí. Lo hice a base de bocetos y apuntes que le robaba en su museo, en la calle, no te pillaba. Hice un retrato de aquí te espero, de 1,20 m y 90. Y tiene 92 años. ¿Lo ves? Una fundación quiso comprarlo. Y esa fundación ofrecerlo al Museo Ramón Gaia para que estuviera allí cedido 40 años, 5, esas cosas que se hacen. Un representante de esa fundación, a la sazón director del museo, vino al estudio a verlo. Al cabo de un tiempo, la fundación me dice: Paco, no podemos comprártelo, no nos lo aceptan. Vale. El día 8 del mes 10 del año 10, me llama el director y me dice: Paco, si lo marca, lo pongo en el museo, en los actos. Falta un pelo para que dijera yo que no. Pero por otro lado dije: pues está. Y estuvo 4 días del centenario. Una persona sola del entorno me dijo: es muy bueno. Silencio. Cuatro días después, foto del cuadro. Así lo vio Paco Cánovas. Pum, 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 Pedro Soler. Fíjense, así lo vio Pedro Soler.
he dicho que sé tanto que no sé nada, porque cuanto más se sabe menos. Porque uno sube y dice, madre mía, lo que me queda. Estoy deseando que llegue mañana para ver si aprendo algo. Podría estar hablando de Pedro mucho, mucho más, pero solamente diré esto. Pedro, si viene un ratico todos los lunes, cuando venga a recoger la noticia, te vas a mi estudio y yo hago el retrato tuyo. Y así sucedió durante un año. Ese retrato duerme en mi estudio, no sé lo que pasará con él, y es el cartel del año pasado. No puedo hablar más. Muchas gracias, Paco. Pues tu testimonio creo que da a entender muy claramente las dificultades que tienen también los artistas para que el resto de la ciudadanía vea lo difícil que es también sobrevivir, ¿no?, en vuestro trabajo. Y también lo difícil que es también ganarse la credibilidad de los medios, ¿no? La más. Sí. Mi voz, durante 48 años en la prensa murciana fue Pedro Soler, hasta que llega este hombre. Y ahora es mi voz. Yo no tengo. Vendrá un día que tenga. Muchas gracias, Paco. Pues continuamos con Miriam Martínez Avellano. Gracias. Bueno, buenas tardes. No sé si se me escucha. Pégatelo más. Pégatelo un poco más. ¿Más? ¿Así? Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este evento emotivo y necesario para hablar de Pedro Soler. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí por el vínculo que tuve con él y por el personal que tengo con Abarán. Así que gracias al alcalde, a Jesús, a Felipe, la Concejalía de Cultura, a Mari Carmen y bueno, especialmente a Manuel Madrid, que estoy aquí por ti, por Pedro, pero por ti también. Para mí gracias, porque para mí es una oportunidad también para homenajear su figura. También gracias, Manuel, por apoyar Manuel y todo el equipo del Ayuntamiento, pues por apoyar este certamen literario con tanto cariño y hacer que recordar la figura de una persona tan fundamental para la historia de la cultura de la región de Murcia sea un acto de amor y enalteciendo su labor como periodista y cronista y siga perdurando en el tiempo y en nuestra memoria para que no caiga en el olvido. Estos días que sabía que iba a venir aquí, iba a compartir con vosotros la experiencia de conocer a Pedro, pues bueno, he estado en mi cabeza, me asaltaban recuerdos, ¿no?, de momentos que compartí con él y pensaba qué podría decir, ¿no?, que de verdad pudiera resumir un poco la emoción de haber compartido cosas con él. Y hablar de la figura de Pedro Soler es hablar de una personalidad en mayúsculas, empezando por su atuendo tan característico que todos conocemos: sombrero, chaqueta, a veces llevaba sus tirantes, de su hombro colgaba una bandolera que utilizaba como bolso, y humano, cercano, campechano en el trato y sensible frente a esta primera apariencia más seria o frente a también esa cierta rudeza que la tenía y todos los que lo hemos tratado de cerca la conocemos también.
sin que por ello tenga que tener connotaciones negativas, sino todo lo contrario, más bien algo entrañable dentro de su personalidad y nos reíamos con él, lo entendíamos. De sus rasgos físicos quiero resaltar su mirada. Con su mirada realmente sonreía, una mirada inteligente, avispada, que nunca perdía además la picaresca de alguien que no sigue las normas o que crea las suyas propias, porque él era así, él iba muy por libre. Terminaría esta introducción, pues bueno, agradeciéndole porque seguro que está presente con nosotros, seguro de alguna manera, de una forma de energía, ¿no?, de parte de tantos artistas de la región que pensarán como yo el impulso que dio a nuestras actividades artísticas y creativas con su personal firma en entrevistas de diversa índole para La Verdad, en Ababol, GPS. Le guardamos todos un gran respeto, cariño y agradecimiento por su generosidad y, por supuesto, como ha dicho Paco, por darnos voz, pero a todos, y alegrándose por nuestros logros, apoyándonos, estando ahí en cada momento. Personalmente conocí a Pedro la primavera de 2015. Anteriormente había coincidido con él en exposiciones. Me llamaba la atención porque yo no sabía quién era él físicamente, y yo veía que coincidía muchísimo con un señor con un sombrero y bueno, que miraba atentamente las obras, que hablaba con los artistas, y yo decía, ¿pero quién es este señor? Claro, entonces me dijeron que era Pedro Soler. Y en alguna ocasión pues pude hablar con él así más directamente, pero hasta 2015, que expuse en el Museo de Sillasa, en mi tierra natal, pues en Cieza, fue Joaquín Salmerón, gran amigo y también amigo de Pedro, que me dijo: vas a conocer una persona increíble, maravillosa, que te va a entrevistar y va a ver tus obras y vas a hablar con él y la tienes que conocer. Y efectivamente ese día recogí a Pedro por primera vez en Verónicas, donde él siempre compraba su fruta, siempre iba con su bolsa. Y bueno, pues lo traje en coche, porque además dejó claro que a él lo llevaban y lo traían, y así fue todas las veces que posteriormente nos hemos encontrado. Siempre he sido su taxista gustosamente, y además en esos trayectos casi que eran los mejores, no fuera de entrevistas y de todo, era el momento que él era él, auténtico como él solo. Entonces, desde ese momento que sacó aquella grabadora y me dijo: venga, cuéntame tu película, tu obsesión, ¿no? Y yo estaba de los nervios porque fue el primer periodista que me sacó en prensa, y dijo: mira, voy a quitar la grabadora y vamos a hablar, ¿no? Y a partir de ese momento me apoyó en todas mis exposiciones, me dio voz en todas, y esto pues realmente respetó cada frase que decía sobre el mensaje que yo quería transmitir en mis obras. Fuese del tipo que fuese, social, sobre un compromiso con la figura femenina, sobre la existencia, la importancia de la necesidad educativa en el arte y la cultura, aquellos años que estaban pues eliminando, ¿no?, asignaturas creativas en la educación, ¿no?, de tanta crisis, etcétera. Y él siempre me decía: ¿pero qué persigues con tanto ímpetu? ¿Cuál es este cometido, ¿no?, esta locura del collage? Realmente fue maravilloso conocerlo. Yo me siento afortunada de haberlo podido disfrutar, conversar con él, conocer un poco más sus puntos de vista. Yo siempre lo veía estupendo y él siempre me recordaba que la máquina por dentro pues no andaba bien, con cierta preocupación, pero rápidamente olvidaba para seguir hablando de su pasión, que era la vida, el arte, la cultura, los artistas y, por supuesto, su familia y sus amigos, de los que hablaba siempre orgulloso. Era un profundo y ameno conversador. Reconozco sentirme huérfana cuando partió en este terreno, pero gracias a personas como Manuel, que dan visibilidad a un abanico amplio, ofreciendo la posibilidad de conocer a tantos creativos no tan conocidos, y la extraordinaria labor que está haciendo a diario por la cultura, todos creo que recuperamos la ilusión y el aliento. Así que gracias, Manuel, por esto que acabo de comentar. De su parte como cronista, de Pedro, decir que el mundo está hecho de historias que convierten el pasado en cercano y lo lejano en lo visible.
y Pedro era sin duda y por vocación un gran contador de historias. Entrañable. Su último libro, 4 historias increíbles, que fue el último que publicó en el 2017 con la editorial La Fea Burguesía, es un ejemplo de ello. Lo acompañé a la presentación, lo tengo dedicado por él cariñosamente y, por ejemplo, pues bueno, el crimen de la perla, ¿no? Que me hace mucha gracia. Él no empieza directamente, ¿no? Esta Murcia del siglo XIX, que además todos conocemos muchísimas historias gracias a sus crónicas, pues él habla de qué se entiende por perla y luego te va llevando, y en Cartagena había una perla, pero voy a hablar ahora de que en Murcia la hospedería de la perla y allí ocurrió algo, y te iba llevando por unos caminos que al final, pues bueno, realmente te enganchaba, ¿no? Porque notabas su pasión y su gran profesionalidad. Para terminar, después de esto os podéis imaginar la gran ilusión que me hizo cuando en la segunda edición del concurso periodístico, ¿no? de relato corto, Pedro Soler, pues me llaman y me encargan hacer el cartel. Pues os podéis imaginar la gran ilusión por esta oportunidad de homenajearlo, ¿no? De, no sé, hacer algo como para él, el que tanto había hablado de mis obras, de repente hacer una obra exclusivamente para él, pues fue muy emocionante y casi mágico, porque justo 2 semanas antes recibo de José Ángel Cuenca, de Bar Taberna de Ideas, de Marketing de Murcia. Dice: Miriam, tú que utilizas en tus collages reciclaje de revistas, prensa y demás, dice, pues hemos encontrado pues varias revistas, ¿no? de periódicos de La Verdad del 1970, y hemos pensado en ti y seguro que les das utilidad. Y yo decía, madre mía, pues bueno, esto es una joya, ¿no? A ver qué hago con esto. Y justo 2 semanas después, pues bueno, me llama Mari Carmen, que había hablado con Manuel, que tal, que hiciera el cartel. Y bueno, pues efectivamente creo que estaba predestinado, pero ese cartel, en este cartel he representado la silueta de Pedro con su sombrero característica. La mitad está hecha en tinta negra, como la tinta, ¿no? que ya va cayendo cuando se acaba de cualquier escritor. Ese Pedro que es personaje y persona, y la otra mitad está hecha de trozos pegados uno a uno de esta revista del 1970. Es la piel hecha con periódico, ¿no? Este periódico pues al que tanta luz él ofreció, al que tanta pasión dedicó y al que nos dio visibilidad a tantísimos artistas. La técnica que utilicé fue el collage manual y bueno, pues sí que intenté que el resultado tuviera una imagen narrativa, casi cinematográfica, y también muy en relación con la temática. Y bueno, pues dicho esto, invito a que haya mucha más participación en este concurso, ya que además es un relato corto. Creo que el abanico, ¿no? para el público al que va dirigido es bastante amplio, y creo que para cualquier escritor escribir precisamente, ¿no? sobre el periodismo pues es un reto y tiene que ser un aliciente. Entonces, pues bueno, desde aquí invito a que os presentéis cada año, que Pedro Soler no quede en el olvido y que gracias a este concurso pues también él tenga voz y visibilidad durante mucho tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Miriam, por tus palabras. La verdad es que es impresionante cómo cada uno recuerda con esa frescura, ¿no? Quién fue Pedro y lo que representó en la vida de cada uno, ¿no? Es como muy interesante conocer todos los puntos de vista, ¿no? Y ahora pues nos queda el recuerdo de Antonio Tapia, pues el pintor que ilustra el cartel de este año del concurso Pedro Soler, y que yo no sé si tú también tienes algún problema. Pues, pero si hace falta no, se tiene. ¿No? Si hace falta se tiene. Bueno, ¿qué relación tuviste tú con Pedro? Pues mira, yo a Pedro lo conocí realmente, mira, te lo puedo decir el día incluso, el 19 de marzo del año 2003. Fue cuando yo conocí a Pedro. 2003. Que yo, claro, pues tú estabas allí, seguro que estabas tú también por allí, que fue en el sur. Es un bar muy
donde antes la cultura de Murcia pasaba por el sur, la persona que quería ser artista, si no pasaba por allí no llegaba a ningún sitio, era fundamental. Entonces ese día fue un manifiesto que se hizo en contra de la guerra de Irak y nos juntaron a través de distintas vías, nos juntaron allí a pues más de 100 artistas para firmar ese manifiesto. Y entre ellos, al final, el que apareció era Pedro, porque Pedro tenía que estar en esas cosas. O sea, lo que tenía Pedro y yo me di cuenta a lo largo de toda su vida, y una de las cosas que me llamaba mucho la atención, es que Pedro era un pozo de silencio en el que estaba contenida toda la cultura de Murcia, no solamente toda la cultura, sino también todos los trapicheos, absolutamente todo lo que pasaba en Murcia en el tema de cultura, Pedro lo sabía y le llegaba. Y sabía, como se dice la vuelta a las chanchas marranchas, de cada uno. Lo sabía todo. Y siempre había alguien que se le estaba confesando y que se le estaba contando, y Pedro se quedaba callado, miraba así y decía, no me cuente eso. Sí, es que es así. Y siempre recogiendo información, sabiendo siempre cómo estaba, y como gran periodista que era capaz de estar con cualquier artista y que jamás ninguno pudiera ponerse en contra de él, sabiendo él como sabía todo de todo el mundo. Y eso creo que es una de las cosas que Manuel también ha heredado, porque a él vamos todos a confesarnos, ¿verdad? Bueno, me falta la sotana, sí. Sí. Y para lo bueno y sobre todo para lo malo. Bueno, entonces Pedro, a lo largo del tiempo, pues yo tuve la suerte en esa reunión, pues casi no llegamos a las manos, pero sí que yo tuve una pequeña discusión, pero eso se quedó ahí, y en el rato que estuvimos, pues bueno, la cosa se disolvió y no pasó nada. Y luego ya yo volví a entrar en contacto con Pedro, pues 10 años después, casi 10 años, 9 años después. O sea, yo hice una exposición en la sala del Jardín de Molina, que no sé si la han visto ustedes, es una sala que está en sótano, que tiene un lucernario precioso en medio, o sea, es una sala espectacular. Pues en esa sala hice mi primera, digamos, gran exposición. Una exposición donde había 60 cuadros, una apuesta que yo había hecho por una cosa muy en la línea del surrealismo, o sea, del realismo mágico, que es lo que comentaba él, y de esa exposición vienen esas palabras con las que me ha introducido Manuel. Y entonces, bueno, allí me pasó como a mí, fue mi primera gran entrevista. Entonces, claro, yo llegué allí, vino a través de la concejala de Cultura, lo llevó allí, claro, yo estaba allí, pues estaba, si queréis que os lo diga, estaba cagaico, porque yo no sabía, o sea, yo había visto a Pedro, pero no había tenido nunca relación así con él, más allá de saber, ¿no? Y encima no había sido bueno. Total, que llego allí, entra, dice, hola, dice, ¿tú eres Antonio Tapia? Digo, sí. Entonces entra, va adentro, se pone a ver la exposición, despacio, él solo, yo allí esperando detrás, mirando, sin saber por qué hacer, ¿no? No sabía si hablarle, no hablarle, si esperar a que me hablara él a mí. Bueno, y poquito a poco fue viendo la exposición, y cuando terminó, hizo así un gesto de esos que hacía característico, que era como echarse así para atrás. Llegaba, se sentó en una silla, me senté a mi lado y me dice, ¿y tú dices que eres pintor? Y ya a partir de ahí me puse a hablar a borbotones, porque claro, la tensión que llevaba como empecé a hablar, para. Y él se cayó, o sea, tenía la grabadora encendida, se cayó, me dejó hablar, de vez en cuando hacía así, miraba al techo, como mirando para otro lado, o sea, como si estuviera pasando de mí, y claro, yo no sabía qué contarle, yo le conté absolutamente desde el principio hasta el final lo que significaba y lo que intentaba contar con esa exposición. Y cuando terminó, o sea, la entrevista terminó, que dijo, bueno, yo ya me tengo que ir. Pero muy bien, o sea, con muy buen rollo todo el rato. Claro, yo ya me había vaciado y yo no sabía más qué contar. Y entonces, bueno, ya nos fuimos y ya al día siguiente, o sea, al día siguiente no, en ese fin de semana me sacó una entrevista, una página completa, que hizo una de las cosas que él hacía como dos tipos de... O sea, con los artistas tenía como dos, ¿cómo diría? Como dos comportamientos. Aparte de lo que era su crítica, como crítica periodística, ¿no? Crítica de arte,
Él hacía otra cosa. En la entrevista tenía dos formas de desarrollarla. Si le gustaba lo que hacía, construía todo el relato que le habías contado acerca de una exposición, con eso construía él su texto a base de las preguntas y iba seleccionando los trozos que tú le contestabas que eran positivos y que daban donde realmente tú contabas lo que era la esencia de esa exposición. De tal forma que cuando tú leías el artículo te dabas cuenta que había mucho más de lo que había contado. O sea, digamos que estaba muy bien contado, o sea, él contaba muy bien, explicaba muy bien lo que había en esa exposición. Y aparte, el lector veía que esa exposición era mucho más grande. Sin embargo, las palabras que él utilizaba siempre eran las del artista. O sea, él construía con las preguntas y con el texto, con lo que había dicho el artista, construía el artículo, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenía otra segunda opción, que es que cuando no le gustaba, cogía y ponía del artista, ponía las preguntas, o sea, las tonterías más gordas que decía el artista eran las que él potenciaba y hacía a veces. Y dice el artista que mi pintura es muy bella, no sé qué, cosa que corroboró después contándome otra vez que, o sea, de tal forma que él era de una manera, digamos, subliminal, entre comillas, él estaba dejando que cada uno eligiera la soga con la que ahorcarse. Y eso lo hacía muy bien, de manera muy sutil, de tal forma que el que era un poquito más listo sabía cuando lo había estado haciendo bien, y el que solamente iba por el ego, pues evidentemente también salía contento porque se había visto en el periódico. Y eso Pedro lo manejaba de una manera magistral. De hecho, bueno, luego de entrevistas posteriores que me hizo, yo ya sabía cómo iba el tema, y claro, ya pues te comportas de otra forma, ¿no? También tengo algunas anécdotas, y aparte de esta, que recuerdo que cuando estaba en el libro del este que hemos hablado, el de Pedro Soler, el de Jaime Alfonso el Barbero, iba a decir, el Barbudo. Bueno, pues estuvimos allí hablando y tal, y bueno, y entonces él cayó malo después. Entonces, en una de esas que yo había estado hablando con él, habíamos quedado para tal, y entonces me dijo que no podía, que estaba malo. Y entonces, por otro lado, me enteré que es que estaba ingresado. Fue al principio o cuando las primeras cosas, ¿no? De la primera parte de su enfermedad. Y entonces le digo, pues Pedro, tal, le escribí un WhatsApp, le mandé un mensaje, Pedro, que nada, que me he enterado que estás malo, que tal, que tío, que no te preocupes, ya verás cómo esto no va a ser nada, que vas a salir adelante, que esto no tiene, esto tú lo superas y tal. Que digo, ya sabes que lo que necesites, me llama y tal, y entonces me manda un mensaje y me dice, manda dinero. Con la sorna característica esa que tenía él, que era fantástico, era genial, porque siempre hablaba con una segunda intención, ¿no? O sea, su forma de comunicarse contigo, no solo, o sea, tenía una lectura directa, pero siempre tenía retranca, como se dice, ¿no? Siempre tenía una parte detrás que era con la que transmitía algo más, que lo hacía que fuera tan sutil, tan satírico de alguna manera, ¿no? Y a la vez tan maravillosa su lectura y su trato. Luego también era una persona que no solamente era bueno, por supuesto, yo le contesté el mensaje, hice una foto de 20 euros y se la mandé, para que no quedara como que no le mandaba dinero. Pero bueno, el tema es que luego a él me perdió lo que estaba contando. Porque estás diciendo que realmente ensamblaba muy bien lo que nosotros largábamos, Claro. y él quitaba la paja y cogía lo que realmente merecía la pena. Si era bueno. ¿Qué es lo que hace aquí? Si era bueno. ¿Qué es lo que hace aquí el pájaro este? También. Tú hablas y él realmente lo ensambla. El buen periodista, Pedro Soler, pregunta poco si lo que le dice merece la pena y te deja hablar. El mal periodista te está preguntando constantemente. ¿Por qué? Porque no sabe lo que hace y tiene que escribir. Sí, y llenar de letras.
y de palabras en los artículos. Estabas diciendo, has dicho. Sí, lo que yo quería ir ahora era contar un poco. Espérate que me hace que se me olvide otra vez el hilo. Ya no puedo hacer más por ti. No, lo que me refería de Pedro Soler es que tenía una faceta, digamos, dentro de lo que es el periodismo, ¿vale? Pero luego también tenía su faceta dentro de la cultura fuera del periodismo, lo que es a través de la Fundación Ramón Gaya y otra serie de actividades con las que él de alguna manera influía y daba pie y voz a aquellas personas que él creía que tenían algo que contar y algo que aportar al mundo del arte. Entonces, de alguna forma, él lo iba coordinando, tanto en lo que era el periódico, digamos, sus artículos, y también con su actuación en la vida. Y lo más importante, y creo que finalmente lo que quisiera decir de él, es que al final él era una persona que vivía en silencio, pero que con ese silencio llegaba a todo el mundo. O sea, era una persona que no hablaba de más, no hacía ruido, sin embargo, su persona lo inundaba todo dentro de la cultura en Murcia. Porque era un silencio elocuente. Pues por eso que ha dicho aquí don Francisco. Y bueno, yo ya más creo que tampoco quiero cansarles mucho, porque lo único que puedo contar son cosas así. Muchas gracias, Antonio. El micrófono está disponible para quien quiera hacer una pregunta a los ponentes, para quien quiera recordar algo de Pedro. No sé si hay alguien entre el público que le gustaría compartir alguna anécdota o algún recuerdo de Pedro, ¿no? Mari Carmen, ¿tiene algún micrófono? ¿Hay algún micrófono? No. Tenemos que pasar uno de estos, ¿no? Ese. ¿Sí? Ah, venga, vale, perfecto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o contarnos alguna anécdota con Pedro? Sí, mira, aquí tenemos ya 4 manos levantadas. A este hombre lo conozco. Sí. Hola, buenas noches. Yo quería contar una anécdota. Yo tuve la suerte de ser amigo de Pedro Soler Gómez. Fuimos juntos a la escuela, compartíamos el mismo pupitre de 2, estaba a mi derecha y yo a la izquierda, y creo que fue el año 1954 cuando dejó en la escuela para meterse en el seminario. No sé si sabréis que él quiso ser cura. Sí lo sabemos. Bueno, pero alguien habrá que no lo sepa. Entonces, pues resulta... Sí. Entonces resulta que nos escribíamos mucho. Él me escribía a mí con unos pliegos de papel que tenían 1 metro de largo. Les gustaba mucho escribir. Yo le contestaba con menos papel. Pero la anécdota que yo quiero contar es que cuando se pasó un tiempo, ya tendríamos 15, 16 años o 17, y él seguía en el seminario, y le pregunto un día: Pedro, ¿es que a ti no te gustan las mujeres? Y me contestó, dice: a mí me gustan tanto o más que a ti, pero sacrifico un amor por otro más grande. Esa anécdota es la que yo recuerdo siempre con mucho cariño, y en fin, pues es una anécdota que yo quería contar. Eso que está usted diciendo es muy hermoso, situado en ese tiempo. Jolín con la faringitis. Eso que está usted diciendo es muy hermoso en ese momento. Claro, pero la vida es la vida. Entonces, cuando el amor siguió, aunque no lo parezca, ese amor del que habla siguió, aunque en Pedro no parecía, pero estaba. Lo que ocurre es que el transcurso de la vida pues nos conduce por caminos que podemos planificar, pero que después sale lo que sale. Pero es muy bonito. Espérate por si contesto otra vez. Tengo la certeza de que sí.
Vamos a escuchar aquí a este señor. No, ¿Hola? Es muy breve. Mi contacto con Pedro fueron en la infancia, éramos muy buenos amigos, porque éramos de la peña, del banco de la plaza, del ayuntamiento. Pero en fin, no voy a remontarme a tantos años, porque yo después he tenido contacto con él. Posteriormente yo trabajaba en Murcia, estaba en un despacho, y yo siempre iba a parar a la Plaza de las Flores. Más bien a la Plaza de las Flores, a la Plaza de Santa Catalina. Y entonces yo me sentaba en el Fénix y esperaba que saliera, que siempre, sin saberlo, todos los días iba a Ramón Gaya. Y cuando salía Ramón Gaya, antes de llegar a Verónica, que era su trayecto, pues al verme se sentaba allí. Y yo ignoraba entonces su enfermedad. Pero yo le insistía, tómate una cerveza, No, yo no bebo alcohol. Yo que lo había conocido, que le gustaba el alcohol como todos nosotros, pues que me dijera él que no bebía alcohol, no me extrañaba mucho. Luego ya me enteré de lo que le pasaba. Pero pedía nada más que siempre un botellín de agua. Él pedía un botellín de agua. Entonces estaba allí conmigo y hablábamos del cielo y de la tierra, de muchas cosas, o también, como han dicho por ahí, los silencios que teníamos también eran muy expresivos, porque tampoco cuando él callaba había que callar, porque estaría en sus cosas, estaba no preocupado por lo que tenía. Y ahí, pues entonces, pues, cuando llegaba la hora, cogía y se despedía. Pero entonces yo otros días me iba a Verónica, y allí yo pues, suelo comprar laterío en Ballester, y él se sentaba justo enfrente de Ballester, en la tienda de Ballester, un banco que hay allí, y que ahora tiene allí una placa, no me salía la palabra, recordando, Verónica, justo enfrente. Entonces yo, si a lo mejor lo había dejado en el Fénix, que yo me sentaba con él, entonces me lo encontraba allí. Entonces yo me sentaba solo, no hacía las compras, hasta que se iba al coche que lo esperaba. A poner, lógico, versa, y de allí se iba. Bueno, en los ratos que yo pasaba con él, anécdotas ninguna, pero ya el estar con él era una anécdota. Es decir, esos ratos que compartíamos, recordando viejos tiempos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, me preguntaba por mi carrera profesional, yo por la suya no, porque la conocía perfectamente a través de la verdad. O sea que era un hombre entrañable y que me parece muy bien este recuerdo que se está teniendo con él permanentemente y anualmente en el foro de Abraham Guerrero. Bueno, yo soy su sobrino, para quien no lo sepa, y nada, pues anécdotas hay muchas, ¿no? Pero mira, me acuerdo cuando vivía mi abuelo, él venía todas las semanas, creo que eran los sábados cuando venía, y entonces, pues por visitarlo, mientras vivieron, nunca falló. Igual que todas las familias nos juntábamos el 29 de junio, que era su santo de mi hermano, de mi abuelo, el mío también, era San Pedro y San Pablo. Ese era el día que nos juntamos la familia. Y entonces me acuerdo que a él le gustaba meterse al bar de mi padre y mi madre, le gustaba meterse, y él se ponía en el serpentín de cerveza. Y él lo único que hacía era echar cañas para la gente, ¿no? Él no servía tapas, ni hacía cuentas, él nada más que era echar cañas y meterse con la gente. La gente, me acuerdo que iba a que le dijera hacer porro o cállate que es más burro cada día, cualquier barbaridad. Pero la gente le entusiasmaba eso. Y él estaba ahí un ratico muy bueno echando cañas, y eso era genial, era su desahogo cuando venía aquí a Guadalajara. Luego otra anécdota que quiero contar también muy buena fue que la primera vez que yo me presenté en una lista electoral para candidato a alcalde, que vaya a 16 años de aquello, el cronista de aquí del Valle Ricote, Jesús Hielo, aquí acompañándonos, hizo una noticia en la que ponía el candidato de Izquierda Unida de Barama, sobrino de Pedro Soler.
Esa fue la noticia que él puso. Y me acuerdo que cuando vino mi tío al pueblo, me dice, sobrino, que tenga en cuenta que yo soy del PP, no sé qué hostias pasa que pongan esto. Digo, a mí no me digas nada, y se lo hace su hielo, ya que ha hecho noticias. Dice, no, que tenga claro que yo soy del PP. Digo, ya lo sé, tío, pero sí ha sido Jesús Hielo que ha hecho la noticia. Y nada, porque aquello fue él tenía mucha relación en Murcia, que eso no tenía importancia. Igual, él era así para todas las cosas, pero eso, que aquí lo añoramos mucho. Mi tía Rosa, en paz descanse, también estuvo muy encima de él cuando vivía en Murcia. Él la visitaba en un bar cerca de donde trabaja mi prima Canita, Canita Hielo, y mi hermana Luisi. La Plaza San Bartolomé se llama. También quedaban allí toda la mañana a desayunar, mi prima, mi hermana, mi tía y él. Y nada, pues eso, que lo echamos mucho de menos. Bueno, pues habla tú algo de lo que opinabas de tus fotografías, Josué. Habéis quedado un poco de corte ahora. Bueno, yo soy un poco artista también y pues tener mis dudas, ¿no? Sobre todo mi primera exposición de fotografía que hice, y para mí era muy importante la opinión que tenía Pedro sobre las fotografías, sobre todo porque si sabía que si era una mierda no le iba a decir, claramente. O sea, entonces le insistí bastante, y el último día, puerta cerrada, conseguimos, no sé si Ana fue por ahí o vino con su mujer, y nos tomó ahí un granizado de la chutería valenciana que le encantaba, y estuvimos ahí, entramos, y al mismo entrar, sobrino, para esta mierda me has traído aquí. Digo, bien, empezamos, Pedro. Y nada, al rato pues ya me habló seriamente, ya me decía Josué, y él la verdad que me acuerdo muchísimo de él porque es la persona que me dio la fuerza para continuar, la que siempre me ha animado y valoraba mucho lo que hacía, y poco más. Pues bueno, se ha hablado mucho de este libro, de 4 historias increíbles, pero bueno, Pedro Soler, hay que recordar que también escribió un libro muy interesante sobre el alcalde de Murcia, Francisco Martínez García, Una vida al servicio de la fe. Francisco Martínez fue director de La Verdad también unos años. También escribió la historia del Teatro Circo, Ayer y Hoy del Teatro Circo. También dedicó bastante tiempo a investigar la vida de Martínez Tornel, el gran cronista de Murcia y de su huerta, un siglo después de su fallecimiento. Escribió mucho y bien. Escribió muchísimo y bien. El libro este de 4 historias increíbles, que además de la historia de Jaime Alfonso el Barbudo, pues estaba también la historia del milagro del aceite, la del convento de la Encarnación de Mula y uno de los contactos divinos de Sor Teresa de la Santísima Trinidad, del monasterio de Santa Clara de Murcia, El crimen de la perla. Y también escribió la biografía de Vaquero Almansa y la historia de la verdad, en un tomo de más de 700 folios. Decía Pedro en una entrevista que se puede escuchar todavía en Onda Regional, en el archivo de Onda Regional, que con motivo precisamente de la presentación de este libro de 4 historias increíbles, que había montones de cosas escritas, que tenía escritas y por escribir, ¿no? Y que tenía que llegar su momento. Por ejemplo, decía él que quién sabía que gracias a Vaquero Almansa se adquirió el Belén de Salcillo, y gracias al dinero también de este Vaquero Almansa pues se pudo hacer el Museo de Bellas Artes de Murcia y muchas escuelas en la ciudad. ¿Quién sabía que la boda de Pedro Díaz Casou, sobre la boda de Pedro Díaz Casou, que se casó con una chica de 16 años y que los padres de ella no veían muy claro ese casamiento, y ella se escapó en la mañana de la boda y a las 6 de la mañana se casaron con la connivencia del cura, obviamente? Tenía también bueno, historias como por ejemplo que quién sabía de Murcia que había muchas familias nobles de la ciudad que estaban contra el conde de Floridablanca. Esto también lo había investigado. Y también había unas monjas clarisas de Murcia que eran las propietarias del Mar Menor. Sobre montones de cosas que él decía que todavía había que contar de la historia de
de Murcia y de la región, él fue cronista oficial de Murcia, ¿no? A todos los asistentes a esta jornada, en recuerdo de Pedro Soler, muchísimas gracias por venir. Gracias también a vosotros, a Miriam Martínez Avellán, a Paco Cánovas y a Antonio Tapia por estos recuerdos tan frescos y tan emotivos, ¿no? Del maestre Pedro, como dice Antonio Tapia. Y bueno, y que al igual que se hizo hace unos años el Centro de Estudios Abaraneros, que demandó una calle o un edificio que llevara el nombre de Pedro Soler, estaría muy bien que todos los años pues los artistas de aquí, de Abarán, pues siguieran cultivando la figura de Pedro y que se siguiera hablando de Pedro, para que pues esté siempre presente, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Ya que fue alguien que nos quiso tanto y que dio tanto al pueblo de la región de Murcia. Así que muchísimas gracias a todos por... Exactamente, hay que devolvérselo como dice Paco, ¿eh? Me falta decir una cosa. Sí, venga, Paco va a cerrar el acto con un minuto de... Un minuto. Termino el retrato y pongo debajo Pedro, retrato de Pedro Soler Gómez, y empiezo a escribir, sin escribir, crítico de arte. Me dice, no coño, comentarista de arte. Y yo pongo comentarista de arte, Cánovas 2010. Buenas noches.